Continuamos con su programa Redaccionando. Hoy tenemos la grata visita de nuestro amigo y hermano Edwin. Edwin Ricardo. ¿Cómo te sientes, Edwin? Sí, que usted trajiste un tema Edwin picante. Ricardo, miembro del CC del PLD. Pero preocupante. Sí, miembro del Comité Central del PLD, una hoja política intachable, pero sobre todo siempre del lado de la objetividad. Y un profesor de la vida. Y un profesor académico de la vida y de los análisis, porque estamos haciendo un análisis que posiblemente le cambie el curso a la policía dominicana. Ojalá continuamos. Profesor, háblenos de educación. Exactamente. Pero vamos a ver que él sigue hablando del tema de la policía, que a usted le gusta también. Pero también es que tiene que ver un poquito con la educación. Tiene que ver con la educación. Por ejemplo, básico, al final, la educación lo que nosotros básica. tenemos que comenzar a cambiar es la cultura ciudadana. Total. Es que parte del problema de la policía está en la construcción de una ciudadanía que se hace de la vista gorda, que no sabe sobre derechos ni deberes, ni el rol de algunas instituciones para evitar que las cosas lleguen donde están. Entonces, si queremos cambiar cultura ciudadana, cultura policial, cultura en cualquiera es la educación uno de los medios, y nosotros tenemos que comenzar a educar de cara al país que queremos, y por eso es que es importante comenzar a definir ese país que queremos, construir esa visión país que ya está construida. Nosotros tenemos incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, y tenemos muchísimos criterios de evaluación, muchísimas cosas para eso, y lo que tenemos que como país buscar consenso, sistematizar cosas, implementar políticas públicas, y entre eso el tema educativo juega un rol importante. Sí, pero hay algo que nosotros debemos analizar, y es que los países van por escala. Realmente aquí hay una historia perdida, y es desde el año 1962, cuando muere Trujillo, hasta el año 1996. Es triste, es la realidad. República Dominicana ha tenido... ¿Cómo que perdida? Sí, perdida. República Dominicana solamente ha tenido avance desde el año 1996 hasta el año 2021. No, tampoco así. Y puede venir cualquier politólogo, cualquier sociólogo, cualquier economista, y podemos debatir eso. No puedo coincidir con usted en eso, no. ¿Por qué, señores? Es que República Dominicana, después de la muerte de Trujillo, vivió 4 años, nunca visto en República Dominicana, décadas. Señores. No, 4 años solamente. 12 presidentes tuvimos en esos 4 años. En ese momento. Entonces, Balaguer, cuando llega, encuentra un país que tenía inestabilidad social, una crisis política, se resuelve con nuevos actores políticos. Lo que pasa es, mire por qué no coincido con usted en eso. Sí, diga. Porque justamente en esas décadas que usted dice que este país se perdieron, nacieron los más grandes líderes políticos que tiene este país actualmente. Sí, pero esos líderes políticos se desarrollan... Se formaron educativamente por lo mismo tanto. Es que esos líderes que nacieron hoy en día, que sembraron las bases para que hoy como nación tengamos el muñeco armado, lo que pasa es que no se le ha dado continuidad, nacen justamente después de la muerte de Trujillo. Uno que estaban vivos, eran niños. Por ejemplo, el presidente que llegó en el año 1996, cuando murió Trujillo era un niño. Sí. Cuando hay esa crisis política del año 1962 hasta el año 1966, todo lo que hoy en día han transformado el país eran niños. No tenían todavía un rol preponderante en la política. Pero quiere decir que la educación de este país en ese tiempo no estaba tan perdida, porque de ahí salieron ellos. Pero son procesos dolorosos de aprendizaje. Es que la educación nunca fue mala. Sí. Pero son procesos dolorosos de aprendizaje, porque esa época, esos 4 años nos sirven como referencia de qué tenemos que evitar en República Dominicana. Pero ese es un punto. Es un proceso interesante. Nosotros como país tenemos que saber qué queremos y qué no queremos. Es que cuando Balaguer llega en el año 1966, Balaguer encuentra un país que tenía crisis social. De acuerdo. Una crisis social no es lo mismo que una crisis económica. Por ejemplo, ¿quién es el mago resolviendo crisis económica en República Dominicana? Leonel Fernández. Pero sin embargo, ese presidente nunca encontró una crisis social aquí. Una crisis social es guerra, muerte, atraco, no queremos llegar disconformidad. No queremos llegar ahí. Gracias a Dios, la crisis económica llevan a eso. Aunque que conte en acta, al parecer no quieren llevar ahí. Eso es un problema. Entonces, ¿por qué yo le digo a usted que hay una historia perdida, aunque se vivió?
Esos 4 años, Balaguer tiene que volver a llevar la paz a República Dominicana, porque habían luchas de ideales, había una izquierda, una derecha, muerte, atraco, violencia, se desafiaban a los presidentes. El mundo era así. Balaguer, exactamente, no solamente República Dominicana, América, Balaguer tuvo que lidiar con eso. Y cuando Balaguer se va en el 78... Entonces Balaguer no tiene tantas cosas malas. No, Balaguer no, pero tuvo un grupito que no aprovechó ciertas facilidades, por eso otro tema. Cuando Balaguer se va en el 78, señores, de la historia. Aquí pasaron cosas en esos 8 años que nunca se vieron. Un presidente se suicidó en el 82 sí. Y el otro presidente fue sometido a la justicia. Eso nunca ha pasado aquí. Cayó preso, Tiene que volver de nuevo Balaguer. Y cuando Balaguer la libertad de expresión no era un derecho como lo es ahora. Según lo que usted dice y está escrito en la historia, dígame. Entonces los mismos de ahora, que en ese tiempo tenían otro nombre, pero sí el mismo color, ahí viene usted a entrar en el tema político. Arrastran entonces un claro, legado, tienen legado medio, tienen una génesis, una identidad, incluso es parte de su identidad. Tienen su génesis. Entonces, cuando Balaguer está en el poder, Balaguer para gobernar, señor, esos tiempos eran fuertes, no solamente en República Dominicana, en América entera. Ahora, ya cuando Balaguer se va en el 96. Pero entonces al parecer actualmente está pasando lo mismo, porque si ahora además, no va a pasar. No, profesor, espérese. Vamos a poner el punto sobre y decir las cosas como son. Vamos a recular, perdón por la palabra, vamos a retroceder y vamos a ir a los países aledaños a nuestro, aquí en América Latina, no nos vamos lejos. Sí. Brasil, ¿por dónde está pasando? Claro, ¿Por qué tema está pasando Brasil ahora mismo? Similar, una crisis enorme. Ecuador. No hay que decirlo. Chile es el país que más protesta. Venezuela, un estado fallido. Mira el problema que nos han dejado poner. ¿Es cierto lo de que la historia se repite en los pueblos? Totalmente. Sí, pero ¿a qué se debe eso? Y son procesos. ¿A qué se debe eso, maestro? Es que son procesos que viven. Es que en los países de América, distinto a los países desarrollados, no hay una cultura histórica. Cada vez que escucho esa palabra me siento ofendida. Es que nosotros somos. No, es que tenemos que tener una cultura histórica. La historia hay que mantenerse leyendo. ¿Dónde está el desarrollo de esos países? Mira, ¿tú sabes por qué yo me siento ofendida? Y perdonen que ponga un paréntesis ahí. Yo me considero este país súper desarrollado. Pero de los mejores, de los más avanzados. Nosotros tenemos una mentalidad, nosotros aquí chiquitico, en el mapa, hacemos cosas que esos países grandes, como usted le dice desarrollados, nos copian. Sí, lo que pasa es que eso también tiene una explicación. Sí, pero no modelos. Nosotros, gracias a Dios, por lo menos con respecto a los países del entorno, que es el Caribe, nosotros podemos mostrar. Somos un modelo. Podemos mostrar avances. Somos un modelo en algunos aspectos. Porque gozamos igual que ellos de playas y tenemos algún tipo de privilegio en función de los recursos naturales, pero tenemos un resultado diferente. Y somos un poquito diferentes a ellos, al total del resto. Eso igual coincide con la de educación. Pero modelos, por ejemplo, yo te pudiese decir que a nivel de educación superior, Jamaica tiene mucha inversión en ciencia y tecnología. Y nosotros, mientras tenemos un sistema de educación superior muy docentista, Jamaica te produce tecnología con lo que tiene. Muchas cosas. Sí, ese problema. Te produce atletas. Ese problema. Como los cubanos. También ese problema mucho en desarrollo ¿Quién desarrolló ese problema? Los cubanos desarrollan más en medicina, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que el concepto de tecnología es la sistematización del conocimiento y de la técnica para resolver problemas. Cuando a veces hablamos de tecnología, no solamente estamos hablando de celulares, de computadoras. Sí, mucha gente se cree. El mayor avance en tecnología es en la medicina y en la alimentación. Por ejemplo, las vacunas y todo ese tipo de cosas, esos son desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en los próximos días tenemos un programa hablando específicamente de la situación de Cuba en este momento, que no está en buen pie. Tiene muchas crisis ahora mismo sociales. Siempre. Sí, han gestionado crisis. Pero eso que ustedes están hablando, quien tuvo la culpa de eso, ahí fueron los gobiernos de Balaguer. De que hoy en día nosotros no tengamos un país mega industrializado. Yo te voy a decir, como le dicen ahora a los actuales gobernantes, ya dejemos de buscar lo que pasó. No, pero sí. Es que para adelante, porque si nos quedamos en el problema tuvo la culpa, nunca vamos a echar adelante. El problema es, Indira, lamentablemente, ahora que ustedes hablan de eso, mire, República Dominicana
no solamente de la región, de América. República Dominicana es un modelo. Lo que sucede es que quienes hoy gobiernan, mientras estaban en la oposición, maltrataron la imagen de este país. Ahora que usted habla de eso, la maltrataron. Producción, ustedes me van a excusar. Producción, bájeme el video ahí del presidente Fernández hablando de la reforma, porque la reforma es algo de lo que yo dije ahorita que nos quiere llevar a un estallido. Algo que no está este país contemplado, este país no está preparado por una reforma. Pero ellos insisten. Producción, yo creo que la pertinencia es la pertinencia de la reforma y la falta de legitimidad. Hágame el favor cuando usted entienda. Con motivo de la pandemia, el efecto de la pandemia, se ha generado una crisis en la que estamos ahora. Una crisis que no estaba prevista para ser así. Lo cierto es que tenemos inflación. Y esa inflación es un aumento de pollo, y con la crisis de la fiebre porcina africana, los cerdos, también el cerdo sube de precio, y sube el arroz, y sube la leche, y todo. Y se ha convertido en el problema más grave que tiene la República Dominicana hoy. Y entonces está también el alza de los precios de los combustibles, que ahora ya entonces afecta el transporte, porque subió 3 pesos el galón de gasolina la semana pasada, y eso afecta al transporte de mercaderías, y ahora viene para noviembre el aumento de la tarifa eléctrica. Bueno, y hay una crisis. O sea, la gente está realmente con gran preocupación. Si a esa crisis se le añade ahora una reforma fiscal que va a disparar los precios, obviamente que habrá una perturbación social en República Dominicana, y eso tiene consecuencias políticas. Porque si la reacción del gobierno, cuando ve estas manifestaciones populares que se crearían, responde con represión y hay algunos muertos o algunos heridos, se convierte en un problema político. Hablando de reforma, realmente, hay que ser sincero. Y de subió el pollo, subió el gas, subió la gasolina, subió el arroz, subió el aceite, y no se ha hecho reforma. Y cuando se haga la reforma fiscal en papel, porque está hecha hace rato, entonces va a subir más. Pero hay muchas atenuantes a nivel de gestión. En este país se nos está llevando un estallido social. Sí, pero hay muchas atenuantes que tienen que ver con temas de gestión pública. O sea, la crisis del cerdo evidentemente se pudo haber evitado. Claro la que crisis sí. del coronavirus y esa crisis sanitaria es mundial y a todos los países, más sin embargo los efectos aquí en República Dominicana a nivel económico no se han hecho esperar. ¿Por qué? Porque han tenido un libertinaje a la hora de tomar préstamos. Ustedes ven inversiones como esa que surgió ayer de 15 millones de pesos en comunicación y más de 400 y agarraron casi todo el presupuesto de educación 10 préstamos para tirárselo a los medios. 10 préstamos uno tras del otro han sido aprobados. Sí, es un libertinaje, o sea, con respecto a el endeudamiento de este país va por más de 70%. Sí, entonces hay muchos atenuantes a nivel de gestión y de incapacidades de gestión. Y muchos movimientos de ficha que son peligrosos. O sea, previo a una reforma tributaria y previo a medidas arbitrarias que no son más que ensayos de embriones y ensayos de un gobierno con mano dura, te quieren meter una reforma fiscal. Y evidentemente el gobierno recientemente, por un fenómeno también internacional que se descubrió que el mismo mandatario y gran parte de sus funcionarios tienen los recursos económicos en paraísos fiscales, entonces pierde legitimidad y credibilidad frente a la población que se actuó de esa manera con irresponsabilidad. Que los legisladores de este país, sin excepción, han sido tan responsables como ellos. ¿Por qué? Porque aquí todavía, yo estoy esperando el primer legislador que tenga el valor de hacer una ley y decir que eso es ilegal, porque en este país eso es legal. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es legal en este país. O sea que, y te estoy diciendo, un legislador de ningún partido todavía ha dicho, vamos a someter una ley para que eso sea ilegal y sea sometido a la justicia quien lo haga. Porque en este país eso es legal. ¿El qué?
tener cuentas en paraísos fiscales. Es que eso no, tener offshore. El tema no es la legalidad o la ilegalidad. Tener offshore. Es la congruencia y el elemento ético. Eso es legal en este país, aquí se es permitido. Es que el derecho internacional lo permite. No. Hay muchos países donde eso no es permitido. Se está trabajando. Se está trabajando para que sea prohibido, pero es a nivel global. Si yo no quiero que me confundan, yo tengo que ser la excepción. Es que los offshore y los paraísos fiscales realmente hay muchos es legal. Países donde eso no es permitido, lo que profesor. no es ético es que un presidente, no importa el país que sea, tenga su dinero en paraíso fiscal. Escondidos. Prácticamente, porque usted como empresaria puede mandar su dinero a Suiza, nadie se lo impide, puede mandarlo a ciertas islas que andan por ahí, puede mandarlo a Panamá. El problema es tú como primer mandatario de un país que le vas a decir a otra gente, ven a invertir aquí. Y esa gente lo primero que te va a decir, pero Bárbaro, tú no tienes tu dinero en tu país, yo no puedo invertir ahí, no hay seguridad, si tú que eres el primer mandatario. Porque lo que es legal no siempre es ético, eso es lo que está pasando aquí. Las offshore no son ilegales. No. Sí. Y yo pero se prestan a lavado, correcto, ahora sí, que la génesis de la offshore esté tergiversada y que le cuestan al mundo. Por eso creo que si en algún momento se plantea una reforma a la Constitución, porque una reforma fiscal es quererle poner derechito la mano a la Constitución, entonces de las cosas que debe reformarse es eso. Si usted quiere aspirar a la presidencia de la República o a algún puesto electivo, eso debe estar incluido, profesor, porque yo no puedo apostar a creer en alguien que no cree en su país. Sí, se puede, pero bajo esa condición, si es presidente, porque realmente... O si es electivo. Porque con aspirar, ya tiene que hacer una declaración jurada y si su dinero está en offshore o en paraíso fiscal, o lo sacas o no aspira. Porque estamos hablando del primer mandatario, ahora bien. Que va a manejar la economía del país. Ahora bien, señores, porque todo tiene su pro y su contra. Ejemplo, no es lo mismo que Indira se gane $1 millón de pesos limpio al año de su negocio el jefe y el Estado, señores, el Estado de $1 millón de pesos que se gana un contribuyente, al Estado hay que darle aproximadamente 320,000 pesos de impuestos. $1 millón de pesos aquí solo lo cualquier gana persona. El mago, como sí, pero es lo mismo que estamos hablando. Si usted gana $1 millón de pesos al año, usted tiene que darle a la renta un 24% como persona física. Y si es una persona jurídica que tiene un negocio, estamos hablando que con el pago de nómina, el pago de TCS y el pago de impuestos sobre la renta, estamos hablando que de $1 millón a usted le quedan aproximadamente 360,000, 680,000 pesos. Entonces ahí se vuelve, como ustedes le dicen, desarrollado y devuelve en bienes y servicios ese % que tú le pagas al Estado. ¿Por qué? Hay que ser... Se puede, pero todos los países... La salud en este país hay que revisarla. Sí. La educación hay que revisarla. Eso en todos los lados, Sí, pero para se supone que la política pública, para eso es que tú aportas al fisco. Sí, pero si vamos a caer en ese vicio de hacer un análisis así, entonces la actual gestión no tiene culpa de nada, porque la actual gestión lo que tiene es un año. Aquí lo que se tienen que buscar mecanismo es que el dinero que recaude el Estado por fin se invierta de una manera inteligente. Pero a la actual gestión no se le puede eximir de que empiece, porque algún momento tendrá que empezar. Pero el problema es lo que pero usted le ve el deseo de empezar a ellos hacer eso. Ahorita yo iba a hablar del punto. El país, República Dominicana, se vendía que República Dominicana era lo peor. Yo hablé de eso una vez. Que República Dominicana era lo peor. Una mala promoción. Pero eso no viene de nosotros, eso viene, señores, de las oposiciones políticas. Lo último que hacía el actual gobierno era que cogía dinero de su bolsillo y le pagaba a empresas internacionales como CNN, Al Rojo Vivo, visto y escuchado por mis oídos, para que dijeran que República Dominicana era el país que peor manejaba la pandemia, porque no queremos reconocer. Y no es al gobierno que tú le haces daño. Es al país. Es al país, señores. Eso en ellos es algo viejo. Eso en ellos es algo viejo. Acuérdese que Peña Gómez salía afuera a hablar mal de sí, pero es que eso es lo que nosotros como políticos, porque la población completa dominicana es política.
Es una mierda. Político nada más no el que te ejerciendo. No, profesor, tampoco. Todos, no es que todos somos políticos. La política es una ciencia que habla de orden. Todos la política somos para mí es la ciencia más linda que la pero han querido maldañar por lo mismo tanto, usar a algunas personas. Pero por lo mismo tanto, todo individuo en la vida ha ejercido dos funciones en su vida, que es la de administrar y la de política. Entonces, debe surgir una clase política que no vea el país como el medio de tú debilitar a quien está gobernando. ¿Usted sabe qué dice la oposición rusa? Nosotros no hablamos más de Vladimir Putin. ¿Por qué no hablamos más de Vladimir Putin? Porque a Vladimir Putin lo eligió el 80% de los rusos. Si tú hablas mal de Vladimir Putin, estás hablando mal de los rusos. Y eso es lo que sucede en República Dominicana. Es un tema de cultura política. Es un tema de cultura donde el país está primero. Di lo que tú quieras del presidente, pero no coge una maldita foto, como hizo Altagracia Salazar, es que me lleno de odio, porque el país... Vamos a hacer como hacen en un lado por ahí. Llévatelo, producción.